Buenas tardes. Somos pocos, pero buenos, todos los que estamos aquí. Lamentablemente, igual que al comienzo de la exposición, tenemos un día con bastante mal clima, lo que seguramente afectó la presencia de otras personas, inclusive de uno de los oradores, que era el doctor Hipólito Solari Irigoyen, que iba a ser un honor tenerlo aquí, y que seguramente no pudo venir por razones climáticas. Es un señor ya de avanzada edad. ¿Más alto? Hola, hola. Más fuerte. Hola. Ahí estamos mejor. Y que seguramente uno de los factores fue el climático, por el que no puede venir, un señor que tiene también ciertas dificultades motrices. Estamos cerrando la muestra sobre el primer presidente elegido en forma directa por el pueblo. Lamentablemente, solamente aquí en este museo se hizo algo medianamente oficial sobre el tema, que creo que habría merecido mucho más repercusión, porque es un hecho político. Si bien tenemos un año plagado de centenarios, cincuentenarios, bicentenarios, igualmente creo que era un hecho trascendente, sobre todo para mostrarle a las generaciones y hacerle comprender un poco cómo era la situación en otros tiempos, porque a esto no se llegó en su momento, como ahora acaban de relatar los oradores, de la mano de la casualidad. Fue a través de luchas y de un montón de inconvenientes, de problemas y de años de lucha. Entonces, hubiera merecido un poco más de atención el hecho. Estoy muy contento esta semana de la atención que se le prestó al tema del derrocamiento de Ilia, que fue bastante interesante, y se le dio amplia difusión y va a seguir teniendo. Entonces, acá vimos a través de estos 2 o 3 meses que estuvo la muestra, una presencia muy grande de colegios que se enteraron de cosas que la desconocían, como pasa hoy. Hoy la educación no transmite las cosas que tendría que transmitir, ni los hechos trascendentes del país. Y bueno, felizmente a los pocos que vinieron acá, o a las escuelas que vinieron, se le pudo transmitir esto, y la gente vimos que se interesó mucho, por lo menos conoció el tema, que creo que es la función principal de este museo, que es transmitir a las nuevas generaciones lo que actuaron las anteriores generaciones. Entonces, estamos muy contentos con haber realizado esta muestra, y hoy le damos un cierre de lujo con el relato que acá van a dar Diego Barovero, que es del Instituto Irigoyeniano, y el analista político e historiador Rosendo Fraga, que no es necesario que los presente, ambos son muy conocidos, no los voy a aburrir con sus currículums que son extensos. Así que los voy a invitar a ellos. Yo voy a hablar muy poco, creo que acá termina mi participación, y le paso la palabra a los que van a relatarnos parte de la historia. Buenas tardes, muchas gracias a todos los que nos acompañan aquí hoy y a todos los que de alguna manera hicieron posible esta muestra, que hoy finaliza luego de 3 meses de exhibición en esta casa. Celebramos que esta casa esté abierta y haya dado el testimonio que dio a lo largo de estos años en su calidad de Museo del Humor, y esperamos con expectativa, no sin cierta preocupación, pero con mucha expectativa, que las decisiones que tomen las autoridades competentes ratifiquen la continuidad de la existencia del Museo del Humor, que ha sido una de las más felices iniciativas en materia cultural que vivió nuestra ciudad en los últimos años. No poco han tenido que ver quienes integran el consejo directivo de este museo,
el ya fallecido maestro Manuel García Ferré, los maestros Hermenegildo Sabat, Mordillo, Fernando Sendra, y me olvido de uno, y el maestro Quino. Y por supuesto su director, gestor principal, querido amigo, que es el que nos abrió la puerta para esta exposición del Instituto Nacional Irigoyeniano y del Centro de Estudios Unión para la Nueva Mayoría, que dirige Rosendo, nuestro querido amigo Hugo Maradei, que demuestra una vez más, con esta exposición y esta gestión que desarrolló en esta casa, su capacidad y ejecutividad como gestor cultural. Yo voy a ser muy breve porque quiero que lo escuchemos todos a Rosendo. Rosendo ha sido parte de este proyecto desde la génesis, pero me parece que no podemos, los irigoyenistas que impulsamos la idea de recordar en este año el centenario de la llegada del primer presidente elegido por el pueblo, luego de muchos años de contiendas cívicas, de revoluciones, de acuerdos y desacuerdos, que 100 años después de nuestra independencia, los argentinos consagramos por primera vez un presidente elegido dentro del consenso de una república representativa y democrática. Eso fue sin lugar a dudas la concreción del anhelo de los constituyentes, de aquellos que se reunieron en Tucumán en 1816 para declarar la independencia y que no pudieron dictar la Constitución, y de los constituyentes que en 1853 y 1860 le dieron forma definitiva a nuestra organización política constitucional. Esta muestra, desde el humor gráfico, desde la caricatura, como expresión cultural y como radiografía social y política de aquel entonces, se enmarca también en el reconocimiento de una sociedad que había cambiado profundamente, como seguramente cambió la sociedad en estos 100 años posteriores, que abarcan desde 1916 a 2016. No es la misma Argentina, pero en esa Argentina del 16 vamos a encontrar muchos hitos que fueron significativos y que constituyen también las bases fundamentales sobre las cuales construimos a diario nuestra nacionalidad. Esa es la Argentina en la que, por entonces, Pascual Contursi le puso letra al tango Lita de Samuel Castriota y se convirtió en Mi Noche Triste, que un año después grabó Carlos Gardel, dando inicio a la era del tango canción, y sin lugar a dudas revolucionando la cultura musical de la Argentina y del mundo. Esa es la Argentina en la que aparecía el incipiente y exitoso pintor Benito Quinquela Martín, un joven carbonero que en ese año 1916 en la revista Fray Mocho tiene su primer reportaje, y que la revista Fray Mocho también está presente en esta muestra que hemos armado y construido para ustedes. Esa es la Argentina en la que lo que hoy conocemos como usina del arte, se inauguraba esa usina como fuente de producción energética para alimentar toda la zona sur de Buenos Aires y del Gran Buenos Aires, la usina de la Compañía Ítalo-Argentina de Electricidad, que estaba a la vuelta del todavía viejo estadio de madera del Club Atlético Boca Juniors, en el extremo sur de nuestro querido barrio de La Boca. Y esa es la Argentina en la que se despidió con dolor la muerte del célebre poeta y diplomático Rubén Darío, donde empezaba a triunfar Alfonsina Storni, donde Ricardo Rojas escribió La Argentinidad, y donde luego de la feliz aparición de la figura de Roque Sáenz Peña, uno de nuestros más grandes estadistas, se concretó una reforma electoral de características constitucionales que le dio al país las bases para construir una democracia con base social. Y no podemos dejar de decirlo, también es la Argentina en el 16 que despide a uno de sus grandes artistas populares, el payador Gabino Ezeiza, que también estamos cumpliendo este año los 100 años, el centenario de su fallecimiento, y que será recordado convenientemente también por nuestra institución y por otras que así lo van a hacer. Pero
este es un acto de cierre de la muestra y además es un acto de gratitud hacia aquellos que se comprometieron con esta idea, con este proyecto, colaboraron, trabajamos conjuntamente durante estos meses, los que llevó la preparación y curaduría de la muestra y los que llevó el desarrollo de la misma. Así que les quedo enormemente agradecido por el apoyo a la institución del Museo del Humor, dependiente de la Dirección General de Patrimonio, Museos y Casco Histórico de la Ciudad de Buenos Aires, y a mi querido amigo Hugo Maradei como director del mismo, así como también a Rosendo Fraga, que siempre nos trajo su palabra de aliento, su colaboración e inclusive su pluma, su interesante pluma que nos acompaña en este catálogo de la exposición, que por suerte va a tener también continuidad en otros espacios culturales de nuestra ciudad y también del país. Estamos en tratativas para ello, así que seguirá circulando. Le voy a dejar la palabra a Rosendo para que haga la charla dedicada al tema que nos va a ilustrar sobre el cierre de esta muestra. Gracias a todos. Bueno, buenas tardes a todos. Para mí es un gusto, ¿no es cierto?, estar conversando con ustedes, ¿no es cierto? Y celebro que estemos juntos esta tarde lluviosa de invierno, ya de invierno, ¿no es cierto?, acá. Yo creo que ¿no es cierto?, en realidad tanto Maradei como Barovero, ¿no es cierto?, lo han dicho, ¿no? Toda esta palabra o término o concepto del relato que se instauró mucho en los últimos años, bueno, ¿no es cierto?, llegó a que hechos como, por ejemplo, la sanción de la Ley Sáenz Peña en 1912, los 100 años de la Ley Sáenz Peña hubiese pasado totalmente desapercibido, ¿no? En última instancia, la Ley Sáenz Peña fue la reforma política, como dijo Diego, de alcances constitucionales, más importante en 200 años de historia argentina. Sin embargo, ese hecho pasó en ese momento totalmente desapercibido, ni se conmemoró, y es más, ni siquiera en el ámbito del Congreso de la Nación hubieron actos, ¿no es cierto?, homenajes. ¿Qué es lo que sucede? Recordar este tipo de hechos tiene que ver con restablecer una narrativa, ¿no es cierto?, que sin querer sustituir una cuestión por otra nos permita ir reencontrando, revalorizando hechos, ¿no es cierto?, muy importantes. En este sentido, acá hay un hecho que yo creo que ha sido muy importante, del cual se cumplió, ¿no es cierto?, 100 años, que fue el 2 de abril de este año, fueron los 100 años de la primera elección presidencial, como se dijo, con vigencia de la Ley Sáenz Peña. Primera elección presidencial con vigencia de la Ley Sáenz Peña y 100 años fue un poco lo que motorizó, ¿no es cierto?, esta muestra. Yo diría que, y acá como se dijo recién, prácticamente lo único que se hizo conmemorativo de los 100 años de la primera elección bajo la Ley Sáenz Peña, 2 de abril, fue esta, ¿no es cierto?, esta muestra. Yo creo que este museo, que, ¿no es cierto?, ha tenido múltiples iniciativas, ¿no es cierto?, en este sentido, se le ha dado siempre un lugar a este tema de la caricatura y de la caricatura histórica, un papel realmente importante. Como, ¿no es cierto?, dijo Hugo, vienen los chicos de las escuelas y pueden empezar, inclusive previas, desde caricaturas de San Martín, ¿no es cierto?, desde esa época, las del Mosquito, ¿no es cierto?, las del Quijote, y realmente verá algo que no se ve, ¿no es cierto?, en cualquier otro lugar de la Argentina. La caricatura ha jugado un papel tremendamente importante, es decir, lo sigue jugando hoy. Cuando vemos imitaciones en televisión de la política, no es más que una adecuación de la vieja caricatura al medio, ¿no es cierto?, al medio audiovisual. En este momento, un siglo atrás, la caricatura jugaba un papel absolutamente central en lo que era la comunicación audiovisual, porque la comunicación audiovisual no empieza con el cine y la televisión. La comunicación audiovisual empieza, ¿no es cierto?, con la gráfica. Cuando uno mira las revistas de las cuales han sido extraídas estas caricaturas, sobre todo de Caras y Caretas, claramente tenemos no solo caricaturas, dibujos, fotos, colores. Es decir, tenemos una comunicación audiovisual muy amplia, ¿no es cierto?, y muy completa. Y la caricatura jugaba un papel, ¿no es cierto?, muy importante. La caricatura generalmente se centraba en un hecho de actualidad política. Un hecho de actualidad política, un personaje de actualidad política.